Mari. 45 años después de aquella primera declaración de amor, mis padres no lograban otra cosa que permanecer juntos bajo el mismo techo. Él pasaba, como tantas otras parejas marchitas, de una solidaridad otoñal, una vieja costumbre que no tenía estridencias ni remedio. Sintonizaban frecuencias diferentes, y cada uno hacía con sus años finales y en libertad condicional lo que se les venía en gana. Sin embargo, las antiguas lesiones pulmonares de Marcial lo acababan de mandar a la clínica Basterrica, y Carmen, buena samaritana, le había prestado más atención y servicio. Luego papá, convaleciente, en reposo obligatorio y lejos de sus partidas de tute cabrero, parecía en su casa un león enjaulado. Durante el ominoso atardecer del miércoles 24 de enero de 2001, él sintió los deseos irrefrenables de respirar aire puro, y ella consintió, luego de muchísimo tiempo sin salir solos a ninguna parte, en acompañarlo a tomar un doble y un cortado en el café Las Azucenas. Sobre la avenida Santa Fe, y a metros de Humboldt, nada queda ya de un estrecho kiosco de cigarrillos y golosinas que solía venderles en su época de novios pequeñas novelitas usadas. Mamá seguía a Corín Tellado y papá a Marcial Lafuente Estefanía. Romances baratos y disparos de mentiras. Mis padres eran más de lo que hoy son capaces de admitir, intensamente felices. Y se les cruzó por la cabeza ese dulce recuerdo aquel miércoles negro al elegir una mesa apartada y al romper con ese simple acto las reglas universales de la mutua indiferencia. Dios, completamente asombrado, desató un diluvio. Cayeron en ese preciso momento y durante 1 hora y media 80 milímetros de agua. El arroyo Maldonado inundó Juan B. Justo y partió a la ciudad en dos. Y la lluvia anegó el subsuelo de un geriátrico de Belgrano R y ahogó a 4 ancianos. Carmen y Marcial solo querían pasar un rato para después volver a la nada, pero Puente Pacífico se volvió un caos. El agua subió por los escalones de las azucenas y rompió sus vidrios, y atrapados en el paraíso perdido, no pudieron más que mirarse frente a frente y ser por unas horas los que habían sido. Habían sido aquellos enamorados del Rosedal, aquellos bailarines esbeltos y también aquellos muchachos de matiné que miraban con calcado fervor los gestos impenetrables de Gary Cooper y los gemidos melodramáticos de Antonio Molina. Novios azarosos de fines de los 50, flores de jardines lejanos. Mamá jura aún hoy en día que no estaba chiflada por aquel hombre apuesto, pero admite que se dejaba llevar por el juego más viejo del mundo, el príncipe azul al rescate de la princesa capturada por sus malvados tíos. Nada de eso resultaba cierto ni creíble. Todo era ensoñación juvenil, pero de esas utopías secretas nace a menudo el amor y de esos débiles eslabones devienen fuertes cadenas. Los defectos provisorios de la vida son al principio una gelatina, luego una masa, después un cemento, al final una piedra. Más que la pasión, mis padres recuerdan la risa. Se reían de todo y les brillaba la vida durante aquel noviazgo largo, leve y sin disidencias. Carmen se había tomado varios días para responder si aceptaba, pero cuando finalmente lo hizo, Marcial la llevó del talle y del brazo por una alfombra mullida. Una tarde la cosa pasó a mayores. Marcial tocó el timbre de Ravignani, creyendo que, como siempre, Carmen saldría cambiada, perfumada y lista para el paseo, y se encontró con que los tíos le decían que estaba demorada en mecanografía y que entrara a conversar un rato.
Se sentaron en el living, junto a la estufa, y los ancianos lo interrogaron amablemente sobre su árbol genealógico y sobre la misteriosa conveniencia de fabricar radiadores. Miren, les dijo Marcial, quiero que sepan que esto va muy en serio y que pienso casarme con Carmen, aunque como comprenderán, todavía no estoy en condiciones. Los tíos comprendían. Las condiciones de las que hablaba el novio eran tristemente económicas, y mientras la novia no venía, los tres debatían sobre el rumbo que ella debía tomar. Pero cuando la novia llegó, cambiaron de tema. Al día siguiente, mientras desayunaban, mamá les preguntó qué les había parecido. Marcelino fue, una vez más, quirúrgico y lapidario. Es un buen muchacho, pero no tiene futuro. En esta ocasión, sin embargo, Carmen se mantuvo en sus 13 y el asunto se le escapó a Marcelino de las manos. Papá presentó a mamá a toda su familia durante una fabada en el centro asturiano, y la caravana de la boda se puso en movimiento. Consuelo le hizo ver a su esposo que no tenían argumentos objetivos para resistirse, y ambos se pasaron semanas y semanas refunfuñando una pena. Algunas veces, Marcelino le rogaba a su sobrina que lo pensara mejor, y de hecho lo obligaron a escribirle a María del Escalón una carta a 6 manos en la que quedaban en claro todas y cada una de las circunstancias. Mi abuela respondió, 2 meses más tarde, que confiaba en el buen juicio de Carmina y de sus tutores, y que fueran felices y comieran perdices. Asevera mi madre que casi no se dio cuenta de que ese matrimonio combatido era como una araña que tejía una tela sólida e invisible alrededor suyo, y que una vez consumado, ella quedaría atrapada para toda la eternidad en sus redes. Nunca estuvo tan lejos de volver a su patria como en aquellos momentos equívocos. A veces no vemos, otras no queremos ver, lo que nos está pasando. Volteamos irresponsablemente las piezas del dominó creyendo que no es un juego inteligente y que el destino es un azar voluntarioso. Muchos piensan, como pasa con el destino, que el dominó es un juego sonso y que se lo puede jugar pensando en cualquier otra cosa. El dominó es en realidad una especie de ajedrez. Hay que imaginar los próximos 5 movimientos y prever las artimañas de los contrincantes. El destino, sin una lucidez histórica, es habitualmente una trampa anunciada. Las piezas fueron cayendo una a una, mientras mi madre dormía con su cabeza de novia, y cuando despertó descubrió que estaba casada y endeudada, que tenía 2 hijos y que ya era completamente imposible volver la partida atrás y regresar al pueblo donde pertenecía. Una noche de lluvia tropical, Marcial le explicó a los tíos, en las banquetas del patio, bajo el toldo de lona, que la situación era irreversible, y los tíos se pusieron de rodillas para que su sobrina no los abandonara. «No nos dejen. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién va a cuidarnos?» Marcelino, lagrimeando, ofreció edificar en la terraza un dormitorio, un baño y una cocina, y pidió a cambio que ellos corrieran con la mitad de los gastos. Usó argumentos familiares, sentimentales, comerciales, arquitectónicos y humanitarios. Papá tenía decidido alquilar, como el tío Ángel, una pieza en un inquilinato, pero Carmen abrazó a su tía, sintió remordimientos y cedió a la tentación. Para no malquistarse con sus suegros, Marcial se rindió a la ofensiva y se encogió de hombros. Al día siguiente viajaron de la mano en tren a Boulogne y magnánimo y asombrado, José de Sindo los recibió en su promisorio taller de carpintería. Era ya un hombre adinerado. Se había comprado máquinas impresionantes. Tenía un batallón de carpinteros a sus órdenes y fabricaba muebles
para una cadena de farmacias y para la burguesía de Recoleta y Barrio Norte. Invitaba a sus amigos a los restaurantes más caros. Andaba en autos de alquiler con chofer propio y le había regalado a su amante una fábrica de pulóveres y una casa lujosa sobre una esquina. Su amante le había pedido que todo estuviera a su nombre. María no es tu esposa. José, impresionado por la belleza y madurez de Carmen, representó el papel de gran benefactor con Marcial y les prometió que trabajaría con sus propias manos para amueblarles el nido. Pero pasaron los meses y los muebles nunca llegaron. Y entonces Consuelo lo llamó por teléfono para anunciarle que sería el padrino de la boda. Y mi abuelo mandó un flete relámpago con una cocina Lombí. Era un regalo grandioso si se tiene en cuenta que, asfixiados por las deudas, vivieron 5 años sin heladera. Mis padres compraron los muebles más berretas que consiguieron en Palermo. Y una noche, mientras dormían, la flamante cama se le fue al piso. La boda fue austera por la milladura y por el luto. Balbino Fernández, también con los pulmones destrozados por el polvo de sílice de las minas, empezó con una fatiga y terminó en una carpa de oxígeno del Hospital Santoyani. Balbino, como Ángel, había sido un aventurero. Era fuerte, ganaba cualquier pulseada. Y una mañana en alta mar se arrojó desde la popa de un barco de gran porte al agua con un cuchillo entre los dientes y ante la mirada aterrada y el aliento suspendido de toda la tripulación, cortó la red de sogas que frenaba la hélice. Ángel era el hermano incorregible. Balbino era el héroe de mi padre. Cuidó su agonía hasta que un día los doctores le dijeron que había muerto. Tuvieron que agarrar entre varios hermanos a mi abuela Valentina, que a los gritos casi se va al suelo cuando papá le dio la mala nueva. El vestido de novia era blanco y de organza, y se lo confeccionó mamá, su maestra costurera. Carmen trabajaba en Sporteco y Marcial en Radiadores Arévalo, pero lo que ganaron durante 2 años apenas alcanzó para pagar la construcción de las paredes y los techos de esa planta alta. Mamá, no obstante, fue a negociar con un cura cascarrabias de la iglesia del Rosario. Lo único que le pido es la marcha nupcial, le dijo. Sin música, se negó el cura. Si pongo música tengo que poner alfombra, y eso ya es a otro precio. Hija del Señor. Mamá regateó con el representante de Cristo 10 días seguidos, hasta que el sacerdote dio el brazo a torcer, y la mandó a negociar a partes iguales con una chica pudiente que se casaba media hora más tarde. Así fue como mamá consiguió la marcha nupcial, la alfombra, el acordonado y las flores. Todo fue rápido, ilusorio y emocionante. Y eran tan pocos los invitados al brindis que entraban de parados en la sala de Ravignani. Hubo brindis, pero no baile. Y a las 6 de la tarde de ese sábado glorioso, los recién casados viajaron a Capilla del Monte y se alojaron en la posada de otros veranos. Sé que en algún lugar hay una foto sepia de mamá montando un burro viejo y domesticado para el turismo y otra en blanco y negro de papá acuclillado sobre la roca de un arroyo. Mamá era una mezcla de Audrey Hepburn y Lolita Torres, y nada en su cara revelaba los infortunios. Papá llevaba camisa blanca, boina blanca con visera y gafas oscuras, y parecía a la vez un carbónico de sus 3 hermanos mayores, y en un afiche de Hollywood. Fue una luna de miel llena de ternuras, y luego de 15 años de apremios, devolverle la plata a Marcelino con aquellos exiguos salarios era una verdadera tortura. La casa estaba ahora dividida en 2 partes. Abajo, la clase alta, y arriba, la clase baja. Cavilaba yo maliciosamente muchos años después, cuando todavía seguía siendo notoria la diferencia de estilos y dignidades. Ni baja ni alta,
Todos éramos en realidad pura clase media de Palermo pobre, pero me costaba invitar a mis compañeros del Colegio León XIII y luego del Carlos Pellegrini, muchachos acomodados en departamentos modernos a quienes yo, por íntima vergüenza, no dejaba pasar del zaguán. Al principio, Marcelino y Consuelo subían a cada rato. Revisaban la comida y abrían los cajones con total confianza, pero desaparecían cuando Marcial estaba en casa. Bien es cierto que no estaba mucho. Al poco tiempo, un asturiano lo invitó a entrar como mozo y socio de un bar que alquilaban en Canini, Córdoba, y pasó 5 años completos sin tomar un franco. El bar se llamaba ABC. Fue alguna vez populoso y bohemio. Osvaldo Pugliese estrenó allí uno de sus primeros tangos, y era mítico aún en su decadencia, cuando la modernidad menemista y el cansancio de los gallegos de siempre lo llevaron al ocaso. Pero en los albores de la década del 60, el ABC era un café legendario y, sobre todo, una gran promesa. Carmen y Marcial lo pensaron seriamente y luego se arrojaron al vacío. Sin haber terminado de pagarle a Marcelino, le pidieron un préstamo a un amigo que les cobró intereses y otro insignificante a José de Sindo, que los apoyó porque papá lo encontró en un buen día. 5 años, un mes de día y un mes de noche, es un desierto demasiado largo para que un amor incipiente pueda afianzarse. Mi padre faltó literalmente de casa durante un lustro de escasez y tristezas. Y mi madre suspendió la vida social, remendó hasta las hilachas, calzoncillos y medias, dividió la poca plata que iba entrando en cada uno de los días de la semana e impuso una dictadura doméstica para nunca pasarse de esa cuota. Se volvió una experta en carnes baratas y en pelear ventajas en la verdulería, y consoló a Marcial, que volvía destrozado y abatido, después de 12 horas a pie y sin respiro, atendiendo a clientes que se convirtieron en grandes camaradas, y también a porteños que despreciaban en voz alta, día por día, a los inmigrantes españoles. Uno de esos compadritos de cafetín se pasó de la raya una tarde y Marcial lo sacó a la vereda a los puñetazos. Una noche de sábado, un muchacho que venía de un baile con una patota empezó a estrellar los vasos contra el piso, a burlarse de la ignorancia de los españoles y a pedir a los gritos más agua. El compañero de mi padre ya había barrido 2 veces los vidrios del suelo. Marcial solicitó en el mostrador que le permitiera el honor y cargó el tercer vaso en su propia bandeja. Cruzó el salón y se paró junto al caballero. «Caballero», le dijo papá, «aquí tiene su agua», y se la arrojó a la cara. Por un segundo nada se movió, salvo el agua derramándose por la expresión azorada. Luego mi padre dejó caer la bandeja y se puso en guardia. Y el pedante dijo: «Gallego de mierda», y fue a levantarse. Pero algo espantoso debieron adivinar sus cómplices en la mirada de aquel pugilista dispuesto, porque tomaron preventivamente de los brazos al valiente y lo sacaron a las rastras por la puerta de Canning para que no lo abollara. Durante décadas, en ese submundo de soñadores frustrados, farsantes y parlanchines, los argentinos eran los mejores del mundo y los españoles unos muertos de hambre. Ese rencor se cocinó a fuego lento y mi padre lo tomó como un veneno homeopático. Conozco muchísimos argenioles envenenados por esa misma sustancia sin antídotos. En noviembre, mamá descubrió con pánico y alegría que estaba embarazada. Consuelo, enviada por Marcelino, le fue sincera: «No puedes contar con nosotros, Carmen. Somos viejos. Tendrás que dejar el trabajo».